Tengan todos muy buenas tardes. Yo soy el doctor Lázaro Iraeta, jefe del Departamento de Patología del Hospital Nacional San Rafael. Esta tarde pues me acompaña el doctor Warner Giancarlo Vasconcelos Jiménez. Él es residente de cuarto año de la especialidad en patología y pues este día nos va a presentar un caso, ¿verdad?, interesante, en el cual pues ha sido bastante importante digamos, la ejecución tanto de la parte clínica, el historial clínico del paciente y la presentación histológica, ¿verdad? Que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, pues el doctor Warner pues, nos presentará el caso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó el doctor anteriormente, de parte del Departamento de Patología del Hospital San Rafael, les presentamos un caso que nos pareció bastante interesante. Se trata de una masa en cuello de comportamiento clínico e infiltrante en una paciente con tiroidectomía previa. Bien, vamos a empezar hablando acerca de los datos clínicos. Se trata de una paciente de 22 años del sexo femenino, cuyas iniciales de su nombre son FAVH. Ella, como primer dato que tenemos, desde hace 9 años, a la edad de los 16 años, se le diagnosticó hipotiroidismo. Y luego el primer registro que tenemos en el Hospital San Rafael, en la consulta de endocrinología, en agosto del 2018, en donde ahí le estaban tratando por hipotiroidismo. Se indica una tiroidectomía subtotal por un bocio, y lo que se realiza pues es una extirpación de los lóbulos derecho e izquierdo y se deja el mismo sin complicaciones. ¿Qué salió en ese reporte histopatológico? Bueno, ahí se diagnosticó como un bocio multinodular con un proceso inflamatorio crónico, con áreas de necrosis, con áreas de fibrosis, perdón, sin evidencia de malignidad. Entonces la paciente inicia controles cada año, siempre en endocrinología del Hospital San Rafael. Se le indica tratamiento con levotiroxina 150 microgramos al día, y esto ocurre desde el año 2018 al 2022 sin ningún tipo de interrupción. Sin embargo, en ese mismo año, en el 2022, ya no acude a sus controles hasta el año 2024, a finales del 2024. Por lo tanto, pasó 2 años sin recibir un tratamiento médico. Ese mismo año, a finales del 2024, vuelve. Se nota que la paciente llega con un crecimiento de una masa en cuello y por lo tanto se le indica una ultrasonografía de tiroides y se le indica de nuevo la levotiroxina 150 microgramos al día. En enero del presente año se reportan TSH, T4 y T3 en valores normales, y la ultrasonografía de tiroides lo que reportó fue la presencia de una glándula tiroides aumentada de tamaño, heterogénea, con múltiples nódulos, algunos sólidos, isocogénicos, otros hipoecogénicos, y en su mayoría complejos con vascularidad extrínseca al Doppler color. En promedio medían entre 7 y 12 milímetros. Se describe un lóbulo tiroideo derecho de aproximadamente 6 por 5 centímetros y el izquierdo con leve extensión intratorácica de aproximadamente 4 por 2 centímetros. El istmo medía transversalmente 4.9 milímetros y en conclusión se dejó como un bocio multinodular KRAS 4, es decir, nódulos sospechosos a malignidad. Interesante de que describen como tal una glándula tiroides a pesar de que la paciente tiene antecedente de tiroidectomía. Entonces, en marzo, en marzo del presente año, se le da plan de ingreso para realización de cirugía. ¿Qué fue lo que encontraron en el proceso quirúrgico? Fue una masa multilobulada de características infiltrativas bilateral que invade nervio laríngeo, tráquea, vasos, músculo, mediastino y área pretraqueal. ¿Qué otros hallazgos son importantes de mencionar? Se resecó el tejido pretraqueal nodular que invadía el tejido celular subcutáneo y trayecto del dreno anterior. El lado derecho se describe de extremadamente difícil de disección, lográndose separar la masa de estructuras vasculares. Se identifica y se preserva al menos una glándula paratiroides
Se nota nervio laríngeo infiltrado por la masa y en el lado izquierdo se nota una infiltración al ligamento de Berry y a estructuras nerviosas. En el lado izquierdo sí se decide preservar estas áreas para evitar daño y se reseca en un 90% del lado izquierdo, es decir, que a la paciente aún le quedó tejido de esa masa. El paciente evoluciona estable, sin ningún tipo de complicaciones y se le da plan de alta el 12 de marzo de este año. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos en el departamento de patología? Recibimos 3 muestras. Lastimosamente no tenemos las fotos tal cual las recibimos, sino que estas ya están talladas, como podemos observar. Una de esas muestras venía etiquetada como tiroides y efectivamente, macroscópicamente, parecía una glándula tiroides. Se describe el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo izquierdo y un tejido que podría corresponder a istmo. En total, la glándula pesaba aproximadamente 100 gramos y medía 9 por 8 centímetros. ¿Cómo se veía la superficie externa? Pues tenía múltiples áreas cruentas, era de color marrón y se veía que traía un tejido adherido. A la hora de cortarlo, lo que observamos fue que tenía una configuración multinodular y que parecía heterogéneo, ¿no? Parecía un bocio. Tenía áreas castañas, áreas pálidas, áreas hemorrágicas. Sin embargo, no logramos encontrar una área característica, ¿no? De un carcinoma que generalmente son áreas poco circunscritas, de márgenes infiltrativos, endurecidas, de color castaño, sino que todo era como lo podemos observar en esa imagen. Recibimos otra muestra que se enviaba identificada como masas pretraqueales. Estas consistían en múltiples fragmentos que en conjunto pesaron aproximadamente 30 gramos y variaban entre 2 centímetros la de mayor tamaño y 0.7 la de menor tamaño. Por fuera parecía tejido fibroadiposo y al corte lo que encontramos fueron siempre unos nódulos vagamente bien circunscritos. Es similar al espécimen anterior, ¿no? Parecía como si se tratara de tejido tiroideo hiperplásico. Y la tercera muestra que recibimos fue un ganglio linfático mediastinal. Acá traemos foto de la lámina y, como podemos observar, era un ganglio de aproximadamente 1 por 0.5 centímetros y desde ya podemos ver que no parece normal, ¿no? Que tiene ahí un tipo de cambio. Bien, ¿qué fue lo que encontramos al estudio microscópico en la tiroides? Pues una proliferación de folículos tiroideos que principalmente eran macrofolículos. También encontramos en la periferia de todo el tejido un ganglio linfático que presentaba una hiperplasia folicular. Y algo que sí nos llamó bastante la atención es que no todo era un tejido tiroideo, sino que también había tejidos blandos entre todos esos nódulos hiperplásicos, ¿no? Como podemos ver en la imagen del centro, hay abundante tejido estriado, músculo estriado, y vemos pues que siempre están esos nódulos de aspecto hiperplásico. ¿Cómo eran las características de las células de estos folículos? Pues principalmente se veían muy tranquilas. Era un epitelio cúbico, que en algunas partes se veía, digamos, atrófico por la cantidad de coloide que había, de abundante producción de coloide. Sin embargo, no encontramos, al menos en estas áreas, atipias, pleomorfismo, etc. Sin embargo, en múltiples focos, estos focos variaron entre 0.5 centímetros el mayor y 0.1 centímetros el menor. Fueron aproximadamente 8 a 9 focos que encontramos, en donde veíamos ya una mayor hipercelularidad. Veíamos que esos folículos pues, no tenían
un tamaño ni una forma uniforme, y encontramos pues que los núcleos tenían pleomorfismo, tenían cambios en cuanto a la cromatina, se veían vesiculosos y alguno que otro aclarado. A mayor aumento, y en esas dos imágenes las podemos observar mejor estas características, podemos decir con bastante confianza que encontramos núcleos en vidrio esmerilado, encontramos pseudoinclusiones, encontramos hendiduras nucleares y amoldamientos nucleares. Bien, seguimos observando el resto de especímenes en las masas pretraqueales que aquí correspondían pues a tejido adiposo y fibroso, en donde siempre seguíamos viendo estos nódulos de aspecto hiperplásico. La mayoría de ellos igual tenían una citología bastante tranquila. Y en uno de los fragmentos encontramos un foco. Ese foco medía aproximadamente 0.4 centímetros, como podemos ver en la imagen, en la última imagen. Eran múltiples folículos siempre, pero ya podemos observar que tenían atípias nucleares de tipo papilar. Siempre en un patrón macrofolicular, no encontramos en ninguna parte una diferenciación papilar, tampoco encontramos calcificaciones ni cuerpos de sangre. Bien, el ganglio linfático, como ya veíamos en la lámina, pues no estaba normal, tenía una pérdida de su arquitectura debido a la presencia de este tejido tiroideo, que siempre se ve hiperplástico y expuesto de una forma nodular. Este tejido tiroideo ocupaba aproximadamente el 70% del ganglio linfático. Y aquí, en la imagen del centro, es la única parte en donde vemos que hay un poco de atipia nuclear, hay amoldamiento, hay más celularidad, hay núcleos vesiculosos y podríamos decir que hay pseudoinclusiones nucleares. Bien, entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bien, es una paciente joven que hace 7 años tuvo una tiroidectomía subtotal y ahora viene de nuevo con una masa en cuello que parece una tiroides, pero que ahora es infiltrativa. Histológicamente encontramos que este tejido tiroideo predominantemente tiene un aspecto hiperplásico, pero de manera multifocal encontramos atipias nucleares de tipo papilar. Entonces nos hacemos varias preguntas. ¿Se trata de una neoplasia verdaderamente maligna o se trata de un crecimiento de tejido reactivo que está afectando los tejidos blandos y que pudiera estar afectando al ganglio linfático? Rápidamente vamos a revisar algunas entidades. Vamos a empezar con la hiperplasia nodular de tiroides, que se describe como un aumento difuso de la glándula tiroides con grados variables de nodularidad, generalmente asociado con algún grado de alteración de producción de hormonas tiroideas y aumento de la secreción de hormona estimulante de tiroides. Se relaciona con muchísimos factores, el principal es la deficiencia de yodo, el exceso también lo puede provocar. Las mujeres se encuentran mucho más afectadas que en hombres en una proporción de 8:1. Hay un amplio rango de edad, aunque los pacientes usualmente son adultos. Generalmente el paciente clínicamente es eutiroideo y en una minoría de los casos presentan hipertiroidismo, lo que se conoce como bocio tóxico. Cuando el componente genético tiene un papel importante, existe otra entidad que se conoce como bocio disormogenético, en el cual hay múltiples mutaciones en los genes que codifican para diferentes proteínas, ¿no? Que son muy importantes para la organificación, oxidación y transporte del yodo, al igual que para la síntesis de tiroglobulinas. ¿Qué va a ocurrir? Que no va a haber producción de hormona tiroidea y por lo tanto va a haber una retroalimentación negativa de la TSH que va a estar estimulando para que crezca la tiroides, ¿no? Similar a la hiperplasia nodular convencional. Algo muy importante que hay que mencionar es que el bocio puede recurrir. Se ha visto que en un 9 a un 40% de los casos, los pacientes vuelven a tener un crecimiento de tejido tiroideo.
¿Cuáles son las dos principales causas? La primera es una extensión insuficiente de tiroidectomía, es decir, no quitar toda la tiroides. Y la segunda es una falta de una terapia de sustitución con levotiroxina. En nuestro caso en particular, la paciente cumple con las dos principales causas, ya que se le dejó el istmo en la primera cirugía y por 2 años no estuvo con tratamiento con levotiroxina. Sin embargo, se ha visto de que las recurrencias pueden aparecer aunque se haya hecho una tiroidectomía total y aunque se haya dado una terapia con levotiroxina sin interrupción alguna. Algo importante de destacar también es que este tejido recurrente puede transformarse ya sea a un bocio nodular o bien puede transformarse a una neoplasia como tal. Bien, rápidamente vemos algunas imágenes del bocio, que como ya conocemos, es una glándula aumentada de tamaño, que al corte tiene múltiples nódulos, puede tener múltiples cambios degenerativos crónicos como hemorragia, fibrosis, degeneración física, etc. Y microscópicamente, pues generalmente son macrofolículos, pueden haber formaciones de papilas, pero sin atipias nucleares. Pueden haber cambios oncocíticos, nódulos hipercelulares, hemorragia antigua, hendiduras de colesterol, etc. Quizás lo más relevante de mencionar es que cuando hay un cambio oncocítico en las células foliculares, estos tienden a tener unos núcleos un poco más vesiculosos y pues a esto no se debe de confundir con la presencia de un carcinoma papilar de tiroides. Bien, vamos a hablar rápidamente también de algunas generalidades del carcinoma papilar de tiroides. El tumor maligno más frecuente en adultos y niños, es más frecuente en mujeres, y es el tumor epitelial maligno con una diferenciación celular folicular y que cumple con características papilares, citológicas e invasivas. Este puede aparecer en ambos lóbulos, en el istmo o incluso en tejido tiroideo ectópico, como puede ser en el tiroglosal o en el signo ovárico. En la mayoría de los estudios, aproximadamente el 20% de los casos van a ser multifocales, aunque se han reportado en otros estudios incidencias más altas. ¿Qué pasa con estos tumores multifocales? Se tienen dos teorías principales. Una de ellas es que sean tumores primarios separados y la otra es que por vía linfática exista una diseminación intraglandular. No está muy claro cuál de las dos es la más aceptada, todavía hay mucha controversia. Las metástasis a ganglios linfáticos regionales, incluidos los ganglios laterales y del mediastino, son comunes. Y la diseminación hematógena es rara, pero principalmente, bueno, si ocurre, afecta a los pulmones. Las dos características morfológicas cardinales van a ser la formación de papilas y cambios nucleares. Esto aplica para el carcinoma papilar de tiroides convencional. Estas características de los cambios nucleares se pueden dividir en 3 categorías: cambios en el tamaño y la forma, irregulares de la membrana y características de la cromatina. Que es lo que, bueno, mencionábamos anteriormente, ¿no? Las clásicas pseudoinclusiones, los clásicos núcleos en vidrio esmerilado o de amígdala huerfanita, las hendiduras nucleares, las irregularidades de la membrana, el amildamiento, etc. Como sabemos, el carcinoma papilar de tiroides tiene muchísimas variantes. En la OMS se han descrito hasta 14. Y todas estas variantes van a tener diferentes pronósticos. Unas van a ser más agresivas que otras. Por ejemplo, la variante esclerosante difusa de célula alta, de célula columnar, OVNIL, tienen una mayor agresividad. Pero en nuestro caso en particular nos vamos a centrar en la variante folicular, porque lo que estamos viendo es un patrón de crecimiento folicular y sospechamos de que se trate de un carcinoma papilar de tiroides. Bien, esta variante va a tener un patrón de crecimiento exclusivamente o casi exclusivamente folicular. Hay 2 subtipos principales, uno infiltrante y otro encapsulado.
Sin embargo, se describen otros subtipos que son bastante raros. Vamos a ver tres de ellos. El primero se denomina subvariante macrofolicular. Este es importante porque va a simular una hiperplasia nodular. Fue descrito por primera vez en 1991 por Álvarez Saavedra y es una variante rara del carcinoma papilar con una frecuencia del 2.6%. ¿Qué vamos a tener acá? Pues una tiroides en el cual vamos a hacer los cortes y vamos a encontrar uno o múltiples nódulos. Estos nódulos macroscópicamente van a asemejar ya sea un adenoma tiroideo o un nódulo hiperplásico. Generalmente esta variante va a estar encapsulada, por lo tanto, a lo que va a simular principalmente es a un adenoma tiroideo. Algo muy importante es que en la mayoría de los casos tienen muy buen pronóstico. Sin embargo, también se han reportado casos en donde el comportamiento es mucho más agresivo. Encontramos un reporte de caso publicado en el año 2020. Se trata de una paciente de 33 años, a la que radiográficamente y también por CAF se le diagnosticaba una hiperplasia nodular. Sin embargo, la paciente empezó a tener sintomatología en miembro inferior. Se le realiza una resonancia magnética de fémur que reporta lesiones destructivas sugestivas de una neoplasia maligna. Entonces se decide hacer una tiroidectomía total, y también tomar biopsias de esas lesiones en fémur. Hasta el momento, pues, el único sitio anatómico en donde se podría sospechar de malignidad era la tiroides. Microscópicamente, ¿qué fue lo que se encontró? Que en el lóbulo derecho había una neoplasia que era igualita al del tumor en fémur. ¿En qué consistía? En macrofolículos con abundante coloide y una completa ausencia de estructuras papilares bien formadas. Los núcleos de estas células neoplásicas se mostraron en vidrio esmerilado y con un amoldamiento nuclear. La otra subvariante que aparece descrita se le conoce como sprinkling sign, que traducido al español creo que más o menos sería un signo del esparcimiento. Esta se describe como una contraparte de la subvariante macrofolicular, porque acá lo que encontramos es tejido tiroideo, ya sea normal o hiperplásico, y en medio de todas esas estructuras foliculares no neoplásicas, en teoría que no son no neoplásicas, vemos pequeños nidos de células que sí presentan atipias de tipo papilar, pero que siempre mantienen un patrón de crecimiento microfolicular, en este caso microfolicular. Es una revisión de casos que se publicó en el año 2013. Se revisaron casos desde 1992 hasta el 2013. Solo se encontraron 16 casos en ese periodo de tiempo que eran compatibles con este signo del esparcimiento. Y pues se intentó dar dos posibilidades de qué es lo que estaba pasando con este tipo de neoplasia, ¿no? Una de ellas es que se trata de múltiples microcarcinomas papilares dentro de un nódulo tiroideo benigno. Y la otra es que se trata de una variante del carcinoma papilar con múltiples focos de crecimiento acelerado. Por eso vemos que hay pequeños focos mucho más atípicos. Algo importante que se encontró es que esta neoplasia sí tenía un comportamiento menos agresivo, uniforme en la totalidad de los casos, comparado con el carcinoma papilar de tiroides convencional. De la última subvariante que vamos a hablar se denomina difusa o multinodular. Esta representa una variante poco común, se caracteriza por un compromiso difuso del parénquima tiroideo y de características nucleares del carcinoma papilar de tiroides en ausencia de una cápsula circundante. Ocurre preferentemente en mujeres jóvenes y tiene un comportamiento más agresivo. Esto es una descripción de manera general, porque en la revisión que hicimos encontramos un caso en donde es un reporte de un caso de una paciente de aproximadamente 83 años,
que se le notó un crecimiento de la glándula tiroides y al estudio macroscópico lo que se encontró fue la presencia de una neoplasia de color blanco amarillento que ocupaba todo el tejido tiroideo. Este caso se diagnosticó al final como un carcinoma tiroideo papilar variante difusa folicular. Y además de eso se hizo una revisión bibliográfica. Algo importante a destacar de esta revisión bibliográfica es que no siempre todos los casos van a tener una distribución difusa, sino que se han descrito algunos casos en donde la distribución es multifocal. Por eso se le puede dar el nombre de difuso o multinodular. Algunos autores prefieren no usar este término difuso, sino que más bien multinodular, y otros solamente lo usan cuando estos múltiples nódulos se encuentran encapsulados. Algo importante también a destacar de este artículo es que a la paciente, bueno, al tejido se le hicieron estudios moleculares, se le dejó P53 y también BRAF B600C, los cuales salieron negativos. Recordemos que el BRAF es un gen que si está mutado, pues se asocia a un peor pronóstico en el carcinoma papilar de tiroides. También encontramos este otro estudio publicado en el año 2021, fue un estudio retrospectivo en el que se analizaron aproximadamente 50 casos, en donde nos da un término, un concepto del término de diseminación intratiroidea difusa. Ellos lo indican como una forma de describir tumores caracterizados por un gran número de pequeños focos dispersos en uno o en ambos lóbulos tiroideos. Puede tener un patrón papilar o folicular y no hay una fibrosis estromal. Si hubiese una fibrosis estromal, entonces estaríamos hablando de una variante de carcinoma papilar de tiroides que sí ya está bien establecida, que es el esclerosante difuso. En la mayoría de estos casos sí se encontró una mutación en el BRAF y por lo tanto ellos concluyeron que esta entidad debe ser considerada como una reciente variante que requiere un tratamiento mucho más agresivo y una vigilancia clínica. También tenemos que hablar del tejido tiroideo en los ganglios linfáticos. Está bien establecido que en los ganglios linfáticos cervicales puede existir la presencia de tejido salival o inclusiones de células nédicas. Incluso en otras regiones anatómicas podemos encontrar ganglios con tejido endometrial. Sin embargo, a la hora de hablar de tejido tiroideo, pues existe mucha controversia si se trata realmente de un tejido remanente o si estamos hablando de una metástasis. ¿Por qué surge esta controversia? Pues principalmente por el desarrollo embriológico, ¿no? Recordemos que el primordio tiroideo y el conducto tirogloso descienden medialmente y pues están muy alejados de los laterales donde se encuentran los ganglios linfáticos. Sin embargo, se ha propuesto de que una migración aberrante del conducto tirogloso puede dejar remanentes o diversas siembras, esto asociado también a anomalías en el desarrollo del cuello. Todo esto en conjunto puede dar la posibilidad de que encontremos tejido tiroideo en un ganglio linfático que no necesariamente es neoplásico maligno. Encontramos esta publicación que se titula Hallazgos incidentales de tejido tiroideo en nódulos linfáticos cervicales, una vieja controversia aún no resuelta. Eso se publicó en 2016, en donde ellos lo que tratan de darnos es como una guía, unos criterios para que nosotros podamos diferenciar o al menos tener esta base para poder decir si es sospechoso a metástasis o si se trata de un tejido tiroideo benigno. Abordan varios criterios. El primero es valorar la extensión de este tejido tiroideo en el ganglio linfático. De manera general se establece que si en un 30 o un 40% del ganglio linfático está ocupado por este tejido tiroideo, esto sugiere que
o bueno, al menos tenemos que sospechar mucho más de que no se trate de un tejido benigno, sino de una metástasis. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Cuántos nódulos están siendo afectados? Si son más de dos, pues lo más probable es que sí se trate de una metástasis. Otra cosa que podemos evaluar son los márgenes y la localización de ese tejido tiroideo. Si lo encontramos en la cápsula, en la parte pericapsular o o en la corteza del ganglio, esto nos puede indicar de que pues, se trate de tejido benigno y más aún si tiene unos márgenes bien circunscritos. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar? Obviamente la morfología de ese tejido tiroideo. La duda surge cuando esta morfología pues son folículos tiroideos, ya que si son papilas pues se nos hace mucho más fácil decir de que es mucho más probable que sea una metástasis, más aún si tenemos las atipias papilares. Pero cuando son folículos sí se nos dificulta y más aún si no tenemos atipias de tipo papilar. ¿Qué nos puede ayudar? Pues ver el tamaño y la forma de estos folículos, si son uniformes, pues nos puede hacer una idea de que se trate de algo benigno. Otras cosas muy importantes es que no debería haber microcalcificaciones, mucho menos cuerpos de Samoma, y tampoco un estroma de neoplásico. Luego nos podemos ayudar de estudios de inmunohistoquímica y perfiles moleculares. Bien, entonces al final, con todo esto que hemos visto, hemos estudiado diferentes variantes, cómo fue que concluimos y cómo sacamos este caso. Pues decidimos que si se trataba verdaderamente de un carcinoma papilar de tiroides, una variante folicular multifocal originada en un bocio multinodular. ¿Por qué variante folicular? Pues porque claramente tenemos un patrón de crecimiento folicular y nos podemos hacer la pregunta por qué no lo categorizamos en un subtipo específico. Esto es debido a que, como vimos anteriormente, no están muy claros los criterios diagnósticos para cada entidad. Vemos que hay muchas características que se solapan entre ellas e incluso marcadores moleculares que no son los mismos en una misma subvariante. Por ejemplo, el perfil molecular de la subvariante difusa o multinodular variaba de un caso a otro. En algunas tenía el BRAF mutado y en otras no. Por esa razón decidimos usar este término multifocal para hacer la connotación de que sí se trata de un carcinoma papilar variante folicular, pero que está teniendo un comportamiento atípico, mucho más agresivo, y también creo que describe bastante bien las características histopatológicas que observamos. Y pensamos que la base de todo esto fue un bozo multinodular recurrente en la paciente. Además de eso, pues vemos que los tejidos blandos están siendo infiltrados y que hay una metástasis a un ganglio linfático mediastinal. Todo esto aumenta el grado, el estadiaje tumoral de la paciente. Bueno, esta es la bibliografía. Este caso, pues como lo presentó el doctor Vasconcelos, sí es, digamos, fue bastante complejo en el sentido de que clínicamente teníamos ya bastante historia con esta paciente, ¿verdad? Una tiroidectomía previa, ¿verdad? A una edad bastante temprana, es decir, era una paciente que desde la niñez, el inicio de la adolescencia ya presentaba un bocio multinodular bastante marcado. Se le hizo esta tiroidectomía, ¿verdad? Previa, y luego con el tratamiento aparentemente se había mantenido bien, pero luego al suspender vuelve a crecer. Entonces ya en sí esta masa pues ya era, digamos, un comportamiento bastante inusual en el sentido de que si los bocios están descritos que pueden recurrir, pero en este caso
la paciente joven, ¿verdad? Y las dimensiones del bocio eran bastante marcados y clínicamente ya parecía que estaba infiltrando tejidos blancos. Entonces, el abordaje realmente histológico nuestro, pues en esta segunda intervención quirúrgica fue un poco difícil en el sentido de que no se encontró como un tumor maligno bien delimitado, que digamos es lo que la mayoría se esperaba, sino múltiples focos atípicos que sí se estaba demostrando la infiltración hacia los tejidos blandos. Si no solo era tejido tiroideo en una localización ectópica, sino ya con un comportamiento invasivo, al igual de esos nódulos pretraqueales y pues también el hecho de que tenía un ganglio mediastinal en su mayor parte sustituido prácticamente por el tejido tiroideo y con algunas atipias también. Entonces, en los hallazgos de esto, pues se tuvo que hacer un estudio bastante exhaustivo del tejido, múltiples cortes, para determinar si lo que teníamos era realmente algo maligno o si eran solamente cambios degenerativos. Pero al final, con las atipias nucleares que se encontraron, pues vemos que el diagnóstico, pues sí es maligno y este paciente pues necesita de seguimiento por oncología y tratamiento, ¿verdad? Probablemente con radioterapia para digamos, evitar una posterior recidiva o recurrencia, que vemos que esta paciente tiene varios factores de riesgo, es decir, muy probablemente ella haya desarrollado un bocio dishormonogenético, porque desde una edad muy temprana ya tenía un déficit de hormonas tiroideas, ¿verdad? Bastante marcado. Y pues con esos factores de riesgo, pues pensamos que sí es importante el seguimiento por oncología de esta paciente. Pues si no hay comentarios o preguntas, pues esa ha sido la presentación nuestra, ¿verdad? Para esta semana. Los invitamos para la próxima teleclínica, ¿verdad? Que realizaría y les estaría llegando la invitación. Así que muchas gracias a todos y pasen buenas tardes.